Título cuarto. De los actos procesales. Capítulo primero. De las actuaciones procesales. Artículo 42. Competencia del secretario judicial. Las actuaciones procesales han de ser autorizadas por el secretario judicial en la forma establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Civil con las especialidades previstas en la presente ley. Artículo 43. Tiempo de las actuaciones judiciales. 1. Las actuaciones procesales deberán practicarse en días y horas hábiles. 2. Las actuaciones se realizarán en el término, o dentro del plazo fijado para su práctica. Transcurridos estos, se dará de oficio al proceso el curso que corresponda. 3. Salvo los plazos señalados para dictar resolución, todos los plazos y términos son perentorios e improrrogables, y sólo podrán suspenderse y abrirse de nuevo en los casos taxativamente establecidos en las leyes. 4. Los días del mes de agosto serán inhábiles, salvo en las modalidades procesales de despido, extinción del contrato de trabajo de los artículos 50, 51 y 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, o de producción, o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del artículo 139, impugnación de altas médicas, vacaciones, materia electoral, conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos y tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, tanto en el proceso declarativo como en trámite de recurso de ejecución. Tampoco serán inhábiles dichos días para la adopción de actos preparatorios, medidas precautorias y medidas cautelares, en particular en materia de prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como para otras actuaciones que tiendan directamente a asegurar la efectividad de los derechos reclamados, o para aquellas que, de no adoptarse, pudieran dar lugar a un perjuicio de difícil reparación. Será hábil el mes de agosto para el ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 5. El juez o tribunal podrá habilitar días y horas inhábiles para la práctica de actuaciones cuando no fuera posible practicarlas en tiempo hábil, o sean necesarias para asegurar la efectividad de una resolución judicial. Esta habilitación se realizará por los secretarios judiciales cuando tuviera por objeto la realización de actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia, cuando se tratara de actuaciones por ellos ordenadas, o cuando fueran tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por jueces o tribunales. Iniciada una actuación en tiempo hábil, podrá continuar hasta su conclusión, sin necesidad de habilitación. 6. A los efectos del plazo para interponer recursos, cuando en las actuaciones medie una fiesta oficial de carácter local o autonómico, se hará constar por diligencia. Artículo 44. Lugar de presentación de escritos y documentos. 1. Las partes habrán de presentar todos los escritos y documentos en los registros de la oficina judicial adscrita a los juzgados y salas de lo social. 2. Cuando las oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios técnicos que permitan el envío y la normal recepción de escritos iniciadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras, y de su fecha, los escritos y documentos podrán enviarse y recibirse por aquellos medios, con plenos efectos procesales, con el resguardo acreditativo que proceda de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 45. Plazo y lugar de presentación de escritos. 1. Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo,
podrá efectuarse hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo en el servicio común procesal creado a tal efecto, o, de no existir este, en la sede del órgano judicial. 2. En ningún caso se admitirá la presentación de escritos dirigidos al orden social en el juzgado que preste el servicio de guardia. Artículo 46. Constancia de la presentación de escritos y su tramitación inmediata. 1. En la presentación de escritos y documentos, por el funcionario designado, para ellos se estampará el correspondiente sello en el que se hará constar la oficina judicial ante la que se presenta, y el día y hora de la presentación. En todo caso, se dará al interesado recibo, con tal indicación. También podrá hacerse constar la recepción de escritos y documentos en copia simple presentada por la parte. Cuando se utilicen los medios técnicos a que se refiere el artículo 44, el sistema devolverá al interesado el resguardo acreditativo de la presentación en la oficina judicial que proceda de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 2. En el mismo día, o en el siguiente día hábil, el secretario judicial dará a los escritos y documentos el curso que corresponda. Artículo 47. Custodia del expediente y acceso al mismo. 1. Los autos permanecerán en la oficina judicial bajo la custodia del secretario, donde podrán ser examinados por los interesados que acrediten interés legítimo, a quienes deberán entregárseles testimonios, certificaciones o copias simples cuando lo soliciten. Todo ello en los soportes y con los medios técnicos de los que se disponga. 2. Todo interesado podrá tener acceso al libro de sentencias y al libro de decretos a que se refieren, respectivamente, los artículos 213 y 213 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la forma y con los medios técnicos disponibles en la oficina judicial. Artículo 48. Entrega de los autos. 1. Solo se entregarán los autos cuando la ley lo ordene expresamente, y por el plazo señalado. Se entenderá que el plazo empieza a transcurrir desde que se notifique al interesado que los autos están a su disposición, pudiendo sustituirse el traslado material de las actuaciones por la entrega de soporte informático o mediante el acceso telemático, si se dispusiera de los medios necesarios para ello, o por la entrega por cualquiera de estos procedimientos de copia de los particulares que procedan. 2. En el caso de la entrega material de las actuaciones, si transcurrido el plazo concedido para su examen no fueren devueltas por el secretario judicial mediante decreto, se impondrá al responsable multa de 20 a 200 euros diarios. Pasados 2 días sin que los mismos hayan sido devueltos, el secretario judicial ordenará su recogida. Si al intentarlo no le fueran entregados en el acto, dará cuenta al juez para que disponga lo que proceda por el retraso en la devolución. Capítulo 2. De las resoluciones procesales. Artículo 49. Clases de resoluciones. 1. Los jueces y tribunales de lo social adoptarán sus decisiones por medio de providencias, autos y sentencias en los casos, y con las formalidades legalmente previstas. 2. Los secretarios judiciales resolverán por medio de diligencias y decretos, igualmente en los casos, y con las formalidades legalmente previstas. 3. Se podrán dictar resoluciones orales por el juez, tribunal o secretario judicial durante la celebración del juicio, u otros actos que presidan, documentándose en el acta con expresión del fallo y motivación sucinta de aquellas resoluciones. Artículo 50. Sentencias orales. 1. El juez, en el momento de terminar el juicio, y salvo cuando por razón de la materia o de la cuantía procede recurso de suplicación, podrá pronunciar sentencia de viva voz, con el contenido y los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 97. En este supuesto, las partes podrán solicitar que se les entregue documento que contenga la transcripción por escrito de la sentencia. Igualmente podrá aprobar mediante sentencia de viva voz, cualquiera que sea la materia y la cuantía,
el allanamiento total efectuado, así como, en su caso, los términos de ejecución de la sentencia que le sean propuestos de común acuerdo por las partes, siempre que, de proceder recurso, manifestarán estas su decisión de no recurrir. 2. También podrá el juez limitarse a pronunciar el fallo, cualquiera que sea la cuantía o la materia, con motivación sucinta del mismo, sin perjuicio de la redacción posterior de la sentencia dentro del plazo y en la forma legalmente previstos. 3. Las partes quedarán notificadas de las sentencias dictadas oralmente. Si, conocida la sentencia de viva voz, o el fallo anticipado, las partes expresarán su decisión de no recurrir. El juez en el mismo acto declarará la firmeza de la sentencia. 4. Si alguna de las partes no hubiera comparecido, se le hará la oportuna notificación. Artículo 51. Autos orales. En las mismas condiciones establecidas en el artículo anterior, el juez o tribunal podrá dictar verbalmente autos al término de la comparecencia celebrada en cualquier incidente suscitado durante el proceso. Artículo 52. Forma de las resoluciones. Toda resolución incluirá la mención del lugar y fecha en que se adopte, el nombre de quien la dicte, la expresión de si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, el órgano ante el que deben interponerse, y el plazo y requisitos para ello, así como los depósitos y las consignaciones que sean necesarios, y la forma de efectuarlos. Capítulo 3. De los actos de comunicación. Artículo 53. Indicación del lugar de las comunicaciones. 1. Los actos de comunicación se efectuarán en la forma establecida en el capítulo 5 del título 5 del libro primero de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, con las especialidades previstas en esta ley, debiendo siempre agotarse todas las posibles vías existentes para lograr la efectividad de las notificaciones. 2. En el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes, o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados, con tal fin surtirán plenos efectos, y las notificaciones en ellos intentadas, sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal. Artículo 54. Tiempo de la comunicación. 1. Las resoluciones procesales se notificarán en el mismo día de su fecha, o de la publicación en su caso, a todos los que sean parte en el juicio, y no siendo posible en el día hábil siguiente. 2. También se notificarán las resoluciones, cuando así se mande, a las personas y entidades a quienes se refieran, o puedan parar perjuicio o ostentar en interés legítimo en el asunto debatido. En especial, además de la resolución que ponga fin al proceso, se les notificarán la admisión a trámite y el señalamiento de la vista. 3. Si durante el proceso hubieran de adoptarse por el juez o la sala medidas tendentes a garantizar los derechos que pudieran corresponder a las partes, o a asegurar la efectividad de la resolución judicial, y la notificación inmediata al afectado de las actuaciones procesales, o de la medida cautelar, preventiva o ejecutiva adoptada, pudiera poner en peligro su efectividad, el órgano judicial podrá, motivadamente, acordar la demora en la práctica de la notificación durante el tiempo indispensable para lograr dicha efectividad. Artículo 55. Lugar de las comunicaciones. Las citaciones, notificaciones, emplazamientos y requerimientos se harán en el local de la oficina judicial, si allí comparecieren por propia iniciativa los interesados, y, en otro caso, en el domicilio señalado a estos efectos. Artículo 56. Comunicaciones fuera de la oficina judicial. 1.
Las citaciones, notificaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la sede de la oficina judicial se harán, cualquiera que sea el destinatario, por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el secretario en los autos del contenido del sobre remitido, y uniéndose a ellos el acuse de recibo. 2. En el exterior del sobre, deberán constar las advertencias contenidas en el apartado 3 del artículo 57 dirigidas al receptor para el caso de que no fuera el interesado. 3. En el documento de acuse de recibo, se hará constar la fecha de la entrega, y será firmado por el empleado de correos y el receptor. En el caso de que éste no fuera el interesado, se consignará su nombre, documento de identificación, domicilio y su relación con el destinatario. 4. Se podrá disponer que la comunicación se practique por el servicio de telégrafo, fax, correo electrónico o por cualquier otro medio idóneo de comunicación o de transmisión de textos, si los interesados facilitarán los datos indicativos para utilizarlos. Se adoptarán las medidas oportunas para asegurar el contenido del envío y la unión, en su caso, del acuse de recepción del acto comunicado, de lo cual quedará constancia en autos. Igualmente se podrá dejar constancia mediante diligencia del resultado de las gestiones y llamadas telefónicas u otros medios relacionados con los actos de localización y comunicación, y con el trámite de las actuaciones. 5. Cuando la comunicación tenga lugar utilizando medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones, o de otra clase semejante, se realizará conforme a lo establecido en el artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 57. Reglas subsidiarias para las comunicaciones. 1. Si los actos de comunicación no pudieran efectuarse en la forma indicada, se practicarán mediante entrega de la copia de la resolución o de cédula al destinatario. Si no fuese hallado, se entregará aquella al pariente más cercano o familiar o empleado, mayores de 14 años, que se hallaren en el domicilio, y, en su defecto, a quien desempeñe funciones de portería o conserjería de la finca. 2. Sin necesidad de constituirse en el domicilio del interesado o interesada, se podrá entregar la copia de la resolución o la cédula a cualquiera de las personas antes mencionadas, así como a quien por su relación con el destinatario pueda garantizar el eficaz cumplimiento del acto de comunicación. 3. Se hará saber al receptor que ha de cumplir el deber público que se le encomienda, que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de esta, o a darle aviso, si sabe su paradero, con advertencia de que puede ser sancionado con multa de 20 a 200 euros, si se niega a la recepción, o no hace la entrega a la mayor brevedad. Que ha de comunicar a la oficina judicial la imposibilidad de entregar la comunicación al interesado, y que tiene derecho al resarcimiento de los gastos que se le ocasionen. 4. En todo caso, la comunicación por medio de entrega de copia de la resolución o cédula se realizará conforme a lo establecido en los artículos 152 y 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 58. Contenido de las cédulas. 1. Las cédulas contendrán los siguientes requisitos al juez, tribunal o secretario judicial que haya dictado la resolución, la fecha de esta, y el asunto en que haya recaído. B. El nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación o emplazamiento. C. El objeto de la citación o emplazamiento. D. Lugar, día y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que se refiera el emplazamiento. E. La prevención de que si no comparece, le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. F. Fecha de expedición de la cédula y firma. 2. La entrega de la copia de la resolución o de la cédula se documentará por medio de diligencia en la que se hará constar a fecha de la diligencia. B. Nombre de la persona destinataria. C. Nombre y firma de la persona a quien se haya hecho la entrega, y, si no fuere el interesado,
su número del documento nacional de identidad en el caso de españoles, o su número de identidad reflejado en la documentación equivalente, y que acredite la identidad y nacionalidad del interesado en el caso de extranjeros. Domicilio y relación con el destinatario. De firma del funcionario, o encargado de documentar la entrega. Artículo 59. Comunicación edictal. 1. Cuando una vez intentado el acto de comunicación, y habiendo utilizado los medios oportunos para la investigación del domicilio, incluida en su caso la averiguación a través de los registros, organismos, colegios profesionales, entidades y empresas, estos hayan resultado infructuosos, y no conste el domicilio del interesado, o se ignore su paradero, se consignará por diligencia. 2. En tal caso, el secretario judicial mandará que el acto de comunicación se haga por medio de edictos, insertando un extracto suficiente de la resolución o de la cédula en el boletín oficial correspondiente, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto, o sentencia, o de decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate de emplazamiento. Artículo 60. Inadmisibilidad de respuestas en las comunicaciones. Supuestos especiales de comunicación. 1. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos, no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que se hubiera mandado en la resolución. En los requerimientos, se admitirá la respuesta que diera el requerido, consignándolo sucintamente en la diligencia. 2. Cuando los actos de comunicación deban entenderse con una persona jurídica se practicarán, en su caso, en las delegaciones, sucursales, representaciones o agencias establecidas en la población donde radique el juzgado o tribunal que conozca del asunto, aunque carezcan de poder para comparecer en juicio las personas que estén al frente de las mismas. 3. Los actos de comunicación con el abogado del Estado o el letrado de las Cortes Generales, así como con los letrados de la Administración de la Seguridad Social, se practicarán en su sede oficial respectiva, de conformidad con la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de asistencia jurídica al Estado y otras instituciones públicas, y la normativa que la desarrolla y complementa. Cuando dispongan de los medios técnicos a que se refiere el apartado 5 del artículo 56 de esta ley, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios. Estos actos se entenderán, respecto de las comunidades autónomas, con quien establezca su legislación propia. Los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado, a los letrados de las Cortes Generales, y a los letrados de las comunidades autónomas, y de la Administración de la Seguridad Social, así como las notificaciones a las partes, incluidas las que se realicen a través de los servicios organizados por los colegios profesionales, se tendrán por realizados el día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia, o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios, y con los requisitos que establece el apartado 1 del artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 4. Cuando se trate de comités de empresa, las diligencias antedichas se entenderán con su presidente o secretario, y, en su defecto, con cualquiera de sus miembros. Artículo 61. Nulidad de las comunicaciones. Serán nulos las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en este capítulo. No obstante, si el interesado se hubiere dado por enterado, o constara de forma suficiente su conocimiento procesal o extraprocesal de los elementos esenciales de la resolución, la diligencia surtirá efecto desde ese momento. Artículo 62. Competencia del secretario judicial para la remisión de oficios, mandamientos y exhortos. El secretario judicial deberá expedir oficios, mandamientos, exhortos y cualesquiera otros actos de comunicación que se acuerden interesando la práctica de actuaciones. Título V.
De la evitación del proceso. Capítulo primero. De la conciliación o mediación previas, y de los laudos arbitrales. Artículo 63. Conciliación o mediación previas. Será requisito previo, para la tramitación del proceso, el intento de conciliación, o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente, o ante el órgano que asuma estas funciones, que podrá constituirse mediante los acuerdos interprofesionales, o los convenios colectivos, a los que se refiere el artículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como mediante los acuerdos de interés profesional a los que se refieren el artículo 13, y el apartado 1 del artículo 18 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Artículo 64. Excepciones a la conciliación o mediación previas. 1. Se exceptúan del requisito del intento de conciliación, o, en su caso, de mediación, los procesos que exijan el agotamiento de la vía administrativa, en su caso, los que versen sobre seguridad social, los relativos a la impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones, y a materia electoral, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, o de producción, o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el artículo 139, los iniciados de oficio, los de impugnación de convenios colectivos, los de impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modificación, los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, los procesos de anulación de laudos arbitrales, los de impugnación de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones, así como aquellos en que se ejerciten acciones laborales de protección contra la violencia de género. 2. Igualmente, quedan exceptuados a aquellos procesos en los que, siendo parte demandada el Estado, u otro ente público, también lo fueren personas privadas, siempre que la pretensión hubiera de someterse al agotamiento de la vía administrativa, y en esta pudiera decidirse el asunto litigioso. Ve los supuestos en que, en cualquier momento del proceso, después de haber dirigido la papeleta o la demanda contra personas determinadas, fuera necesario dirigir o ampliar la misma frente a personas distintas de las inicialmente demandadas. 3. Cuando por la naturaleza de la pretensión ejercitada, pudiera tener eficacia jurídica el acuerdo de conciliación o de mediación que pudiera alcanzarse, aun estando exceptuado el proceso del referido requisito del intento previo, si las partes acuden en tiempo oportuno voluntariamente, y de común acuerdo a tales vías previas, se suspenderán los plazos de caducidad, o se interrumpirán los de prescripción en la forma establecida en el artículo siguiente. Artículo 65. Efectos de la solicitud de conciliación o de mediación previa. Los laudos arbitrales. 1. La presentación de la solicitud de conciliación o de mediación suspenderá los plazos de caducidad e interrumpirá los de prescripción. El cómputo de la caducidad se reanudará al día siguiente de intentada la conciliación o mediación, o transcurridos 15 días hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, desde su presentación sin que se haya celebrado. 2. En todo caso, transcurridos 30 días, computados en la forma indicada en el número anterior, sin haberse celebrado el acto de conciliación, o sin haberse iniciado mediación, o alcanzado acuerdo en la misma, se tendrá por terminado el procedimiento, y cumplido el trámite. 3. También se suspenderán los plazos de caducidad, y se interrumpirán los de prescripción por la suscripción de un compromiso arbitral, celebrado en virtud de los acuerdos interprofesionales, y los convenios colectivos, a que se refiere el artículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de los derivados de los acuerdos de interés profesional conforme al apartado 4 del artículo 18 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. En estos casos, el cómputo de la caducidad se reanudará al día siguiente de que adquiera firmeza el laudo arbitral. De interponerse un recurso judicial de anulación del laudo,
La reanudación tendrá lugar desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia que se dicte. Igual efecto se producirá aun cuando en el procedimiento arbitral se apreciase la incompetencia, reanudándose el cómputo de la caducidad desde la firmeza de la resolución que pusiera fin al arbitraje. 4. Las acciones de impugnación y recursos judiciales de anulación de laudos arbitrales cuyo conocimiento corresponda al orden social, cuando no tengan establecido un procedimiento especial, incluidos los laudos arbitrales establecidos por acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, se sustanciarán, a instancia de los interesados, por los trámites del procedimiento ordinario, ante el juzgado o tribunal al que hubiera correspondido el conocimiento del asunto sometido a arbitraje, con fundamento en exceso sobre el arbitraje, haber resuelto aspectos no sometidos a él, o que no pudieran ser objeto del mismo, vicio esencial de procedimiento o infracción de normas imperativas. La acción caducará en el plazo de 30 días hábiles, excluidos los sábados, domingos y festivos, desde la notificación del laudo. De formularse la impugnación por el Fondo de Garantía Salarial, en relación con posibles obligaciones de garantía salarial, o por otros terceros posibles perjudicados, se podrá fundamentar en ilegalidad o lesividad, y el plazo para el ejercicio de la acción contará desde que pudieran haber conocido la existencia del laudo arbitral. Artículo 66. Consecuencias de la no asistencia al acto de conciliación o de mediación. 1. La asistencia al acto de conciliación o de mediación es obligatoria para los litigantes. 2. Cuando estando debidamente citadas las partes para el acto de conciliación o de mediación no compareciese el solicitante ni alegase justa causa, se tendrá por no presentar la papeleta de conciliación o la solicitud de mediación, archivándose todo lo actuado. 3. Si no compareciera la otra parte, debidamente citada, se hará constar expresamente en la certificación del acta de conciliación o de mediación, y se tendrá la conciliación o la mediación por intentada sin efecto, y el juez o tribunal impondrán las costas del proceso a la parte que no hubiere comparecido, sin causa justificada, incluidos honorarios, hasta el límite de 600 euros, del letrado o graduado social colegiado de la parte contraria que hubieren intervenido, si la sentencia que en su día dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación. Artículo 67. Impugnación del acuerdo de conciliación o de mediación. 1. El acuerdo de conciliación o de mediación podrá ser impugnado por las partes, y por quienes pudieran sufrir perjuicio por aquel, ante el juzgado o tribunal al que hubiera correspondido el conocimiento del asunto, objeto de la conciliación o de la mediación, mediante el ejercicio por las partes de la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos, o por los posibles perjudicados con fundamento en su ilegalidad o lesividad. 2. La acción caducará a los 30 días hábiles, excluidos los sábados, domingos y festivos, siguientes a aquel en que se adoptó el acuerdo. Para los posibles perjudicados, el plazo contará desde que lo pudieran haber conocido. Artículo 68. Ejecutividad del acuerdo de conciliación o de mediación, y de los laudos arbitrales firmes. 1. Lo acordado en conciliación o en mediación constituirá título para iniciar acciones ejecutivas, sin necesidad de ratificación ante el juez o tribunal, y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos en el libro cuarto de esta ley. 2. Se entenderán equiparados a las sentencias firmes a efectos de ejecución definitiva los laudos arbitrales igualmente firmes, individuales o colectivos, dictados por el órgano que pueda constituirse mediante los acuerdos interprofesionales y los convenios colectivos a que se refiere el artículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Los laudos arbitrales establecidos por acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes conforme al apartado 4 del artículo 18 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, así como los laudos recaídos en materia electoral, los que pongan fin a la huelga, o a conflictos colectivos u otros cuyo conocimiento corresponda al orden social,
exclusivamente en los concretos pronunciamientos de condena que por su naturaleza sean susceptibles de dicha ejecución y salvo los pronunciamientos que tengan eficacia normativa o interpretativa. Capítulo 2. Del agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial. Artículo 69. Agotamiento de la vía administrativa previa, la vía judicial social. 1. Para poder demandar al Estado, comunidades autónomas, entidades locales o entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, será requisito necesario haber agotado la vía administrativa, cuando así proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable. En todo caso, la Administración Pública deberá notificar a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, conteniendo la notificación el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse, y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el párrafo anterior mantendrán suspendidos los plazos de caducidad e interrumpidos los de prescripción, y únicamente surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto, objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. 2. Desde que se deba entender agotada la vía administrativa, el interesado podrá formalizar la demanda en el plazo de 2 meses ante el juzgado o la sala competente. A la demanda se acompañará copia de la resolución denegatoria o documento acreditativo de la interposición o resolución del recurso administrativo, según proceda, uniendo copia de todo ello para la entidad demandada. 3. En las acciones derivadas de despido y demás acciones, sujetas a plazo de caducidad, el plazo de interposición de la demanda será de 20 días hábiles, o el especial que sea aplicable, contados a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugnada, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos. Artículo 70. Excepciones al agotamiento de la vía administrativa. No será necesario agotar la vía administrativa para interponer demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical, si bien el plazo para la interposición de la demanda será de 20 días desde el día siguiente a la notificación del acto, o al transcurso del plazo fijado para la resolución, sin más trámites. Cuando la lesión del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa, o en actuación en vías de hecho, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, el plazo de 20 días se iniciará transcurridos 20 días desde la reclamación contra la inactividad, o vía de hecho, o desde la presentación del recurso, respectivamente. Artículo 71. Reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de seguridad social. 1. Será requisito necesario para formular demanda en materia de prestaciones de seguridad social, que los interesados interpongan reclamación previa ante la entidad gestora de las mismas. Se exceptúan los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas expresas en las que se acuerda el alta médica emitidas por los órganos competentes de las entidades gestoras de la seguridad social al agotarse el plazo de duración de 365 días de la prestación de incapacidad temporal. 2. La reclamación previa deberá interponerse ante el órgano competente que haya dictado resolución sobre la solicitud inicial del interesado, en el plazo de 30 días desde la notificación de la misma, si es expresa, o desde la fecha en que, conforme a la normativa reguladora del procedimiento de que se trate, deba entenderse producido el silencio administrativo.
En los procedimientos de impugnación de altas médicas no exentos de reclamación previa, según el apartado 1 de este artículo, la reclamación previa se interpondrá en el plazo de 11 días desde la notificación de la resolución. 3. Si la resolución, expresa o presunta, hubiera sido dictada por una entidad colaboradora, la reclamación previa se interpondrá, en el mismo plazo, ante la propia entidad colaboradora, si tuviera atribuida la competencia para resolver, o en otro caso, ante el órgano correspondiente de la entidad gestora u organismo público gestor de la prestación. 4. Cuando en el reconocimiento inicial, o la modificación de un acto, o derecho en materia de seguridad social, la entidad correspondiente esté obligada a proceder de oficio, en el caso de que no se produzca acuerdo o resolución, el interesado podrá solicitar que se dicte, teniendo esta solicitud valor de reclamación previa. Del mismo modo podrá reiterarse la reclamación previa de haber caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho, y sin perjuicio de los efectos retroactivos que proceda a dar a la misma. 5. Formulada reclamación previa en cualquiera de los supuestos mencionados en el presente artículo, la entidad deberá contestar expresamente a la misma en el plazo de 45 días. En caso contrario, se entenderá denegada la reclamación por silencio administrativo. En los procedimientos de impugnación de altas médicas en los que deba interponerse reclamación previa, el plazo para la contestación de la misma será de 7 días, entendiéndose desestimada una vez transcurrido dicho plazo. 6. La demanda habrá de formularse en el plazo de 30 días, a contar desde la fecha en que se notifique la denegación de la reclamación previa, o desde el día en que se entienda denegada por silencio administrativo. En los procesos de impugnación de altas médicas, el plazo anterior será de 20 días, que cuando no sea exigible reclamación previa, se computará desde la adquisición de plenos efectos del alta médica, o desde la notificación del alta definitiva acordada por la entidad gestora. 7. Las entidades u organismos gestores de la Seguridad Social expedirán recibo de presentación, o sellarán debidamente, con indicación de la fecha, las copias de las reclamaciones que se dirijan en cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. Este recibo o copia sellada, o el justificante de presentación por los procedimientos y registros alternativos que estén establecidos por la normativa administrativa aplicable, deberán acompañarse inexcusablemente con la demanda. Artículo 72. Vinculación respecto a la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de seguridad social, o vía administrativa previa. En el proceso no podrán introducir las partes variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos respecto de los que fueran objeto del procedimiento administrativo, y de las actuaciones de los interesados o de la administración, bien en fase de reclamación previa en materia de prestaciones de seguridad social, o de recurso que agote la vía administrativa, salvo en cuanto a los hechos nuevos, o que no hubieran podido conocerse con anterioridad. Artículo 73. Efectos de la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de seguridad social. La reclamación previa en materia de prestaciones de seguridad social interrumpirá los plazos de prescripción y suspenderá los de caducidad, reanudándose estos últimos al día siguiente al de la notificación de la resolución o del transcurso del plazo en que deba entenderse desestimada. Título sexto. De los principios del proceso y de los deberes procesales. Artículo 74. Principios del proceso. 1. Los jueces y tribunales del orden jurisdiccional social, y los secretarios judiciales en su función de ordenación del procedimiento y demás competencias atribuidas por el artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interpretarán y aplicarán las normas reguladoras del proceso social ordinario según los principios de inmediación, oralidad, concentración y celeridad. 2. Los principios indicados en el apartado anterior orientarán la interpretación y aplicación de las normas procesales propias de las modalidades procesales reguladas en la presente ley. Artículo 75. Deberes procesales de las partes. 1. Los órganos judiciales
rechazarán de oficio en resolución fundada las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho. Asimismo, corregirán los actos que, al amparo del texto de una norma, persigan un resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes, para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones. 2. Quienes no sean parte en el proceso, deben cumplir las obligaciones que les impongan los jueces y tribunales ordenadas a garantizar los derechos que pudieran corresponder a las partes, y a asegurar la efectividad de las resoluciones judiciales. 3. Si se produjera un daño evaluable económicamente, el perjudicado podrá reclamar la oportuna indemnización ante el juzgado o tribunal que estuviere conociendo o hubiere conocido el asunto principal. 4. Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse estas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de 180 a 6.000 euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio. Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser oído en justicia. La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los 3 días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito presentado ante el juez o tribunal que la haya impuesto. La audiencia será resuelta mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada en 5 días ante la sala de gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez o sala que impuso la multa. De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas. 5. El incumplimiento de las obligaciones de colaboración con el proceso y de cumplir las resoluciones de los jueces y tribunales y de los secretarios judiciales en su función de ordenación del procedimiento y demás competencias atribuidas por el artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 3 y 4 anteriores, darán lugar, respectivamente, a la aplicación de los apremios pecuniarios a las partes, y de las multas coercitivas a los demás intervinientes o terceros, en los términos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 241, pudiendo ser oídos en justicia en la forma prevista en el apartado anterior.